Este día martes vamos a continuar con nuestro tema de Esther y Mardoqueo y hoy vamos a hablar sobre el testimonio del fiel Mardoqueo. Recuerde que estamos tratando de evaluar, reflexionar, analizar cómo podemos compartir el Evangelio si nuestro caso es el caso en el que estamos en un medio, en un lugar donde va a ser un poco difícil compartir el Evangelio, pero cómo de todas maneras podemos hacerlo, porque al fin y al cabo, el campo misionero es todo lugar donde estamos nosotros. Ahí es el campo misionero, comenzando desde nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, bueno, tantos lugares. Y no se necesita para eso tener un grado en teología, no se necesita para eso ser un empleado en la obra de Dios. No, porque en el caso de Mardoqueo, él era un empleado, un funcionario del imperio persa. Pero ahí Dios iba a usarlo de una manera muy especial, a él y a la reina Esther. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para hoy. Bondadoso Padre, necesitamos sabiduría para ir reflexionando sobre estos temas. Tal vez en algunos casos son cuestiones que necesitamos más una forma personal de percibirlas, de tal manera que con tu ayuda podamos hacer nuestra parte de compartir el Evangelio. Pero estas narraciones nos ayudan y te rogamos que le podamos extraer esos principios, que nos dé sabiduría para poder extraer esos principios, que nos ayuden a servirte de la mejor manera. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para el texto de hoy, para el tema de hoy, quiero decir, le invito a que considere los primeros 15 versículos de Esther capítulo 3. Ahí se nos presentan varios elementos, porque de verdad, vivir en una tierra extranjera y ser fieles a Dios siempre va a ser difícil. Es como el ejemplo que poníamos al principio. Si viviéramos en un país donde todos fueran adventistas del séptimo día, no sería difícil guardar los principios de Dios todos los días. Pero imagínese ser arrancado de ahí y llevado a otra nación en la que no se viven los mismos principios. Pero como nuestra fidelidad no depende del lugar donde estamos, sino de Dios, quiero decir, sino de nuestra relación con Dios, entonces vamos a vivir los principios donde quiera que estemos. Claro, a veces tendremos que ser muy prudentes, pero luego llegarán momentos en los que no podremos ya simplemente escondernos o no podremos dejar de decir quiénes somos. Esto fue lo que le pasó al primo Mardoqueo, quiero decir. Generalmente a veces decimos tío, pero era el primo Mardoqueo. Esto le pasó a él. Después de haber aconsejado a su sobrina, o a su prima, quiero decir, que no dijera que era de ascendencia judía, y ya reflexionamos un poco sobre esto, ahora se ve enfrentado a una prueba. A un hombre que era descendiente de Agag, este hombre Amán, fue promovido y por un decreto real se pidió a todos que le rindieran homenajes. Mire, la Biblia no nos dice exactamente qué fue lo que hizo que Mardoqueo definitivamente se negara a arrodillarse, pero no es difícil imaginar qué fue. En estas culturas, ese tipo de honra que le estaban pidiendo para Amán era más un tipo de adoración. Y Mardoqueo no iba a violentar sus principios. A veces nos hemos preguntado, bueno, y entonces deberíamos inclinarnos ante una persona por su puesto, por su dignidad real, por su... La pregunta es bastante curiosa porque tiene que ver con cómo lidiamos con estos elementos. Y yo le voy a dar mi respuesta. Acá, de nuevo, solo una opinión. Cuando uno se inclina ante otra persona solo como una señal de respeto porque está dispuesto a mostrarle respeto a esa persona, como se saludan en general en Japón, por ejemplo, eso no le veo ningún problema. Es simplemente una señal de respeto. Sin embargo, lo que se está pidiendo acá para Amán es más que eso. Es el reconocimiento de algo más. Eso es lo que lleva a Mardoqueo a tomar una decisión. No inclinarse, pase lo que pase. Incluso los
amigos, no sé si amigos propiamente, pero los compañeros de trabajo llegan a decirle, mira, ¿y por qué no te inclinas? Esto te va a acarrear problemas. Y él da una respuesta muy interesante, porque la Biblia no nos dice cómo es que testificó Mardoqueo, pero nos da una respuesta. La respuesta en Esther 3:4 dice que él había declarado que era judío. Ahora, como judío, y noten todas las implicaciones, porque, vuelvo a repetir, cada caso debe analizarse en su propio contexto y tenemos que tener mucho cuidado con las generalizaciones. Se pueden generalizar los principios, pero a la hora de aterrizarlos a la práctica, debemos tener mucho cuidado con no generalizar. ¿Por qué? ¿Por qué Mardoqueo no se arrodilló? Recuerden, Amán era descendiente de Agag. Agag era una amalecita, y los amalecitas, eso lo puede encontrar allá en Deuteronomio capítulo 25, eran enemigos del pueblo de Israel desde el Éxodo. Así que el reconocimiento, aquí había muchas cosas implicadas. El reconocimiento de Mardoqueo, si se inclinaba, era de nuevo un aspecto que tendría que ver con lealtades, lealtad a Dios o no, si era leal a Dios o no era leal a Dios. Entonces, cuando Mardoqueo explica que la razón por la que él no se inclina es porque él es judío, es muy probable, y podemos casi estar seguros que así fue, pero no lo puedo asegurar del todo yo, desde mi posición acá, pero es muy probable que Mardoqueo tuviera entonces la oportunidad de decirles que como judío, él era adorador del único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, y que por lo tanto no le debía ninguna pleitesía en el sentido de la adoración a nadie más. Noten que aquí el punto es que hay muchas cosas en juego, porque no es que Mardoqueo fuera irrespetuoso, de hecho era respetuoso con el rey, con el emperador, tanto que había llegado a trabajar, incluso cuidó la vida del emperador en un momento, del emperador Asuero, Jerjes, pero lo que se le estaba pidiendo acá debería haber tenido otros tintes, y eso fue lo que Mardoqueo pudo ver, y entonces no estuvo dispuesto a hacerlo. Eso es como los 3 hebreos frente al horno de fuego. Cualquiera podría decir, pero mira, es solamente respeto para el rey, y si respetas al rey, anda, inclínate y no pasa nada. Pero había más implicaciones. Así que en esta orden, para honrar a Amán, seguramente había más implicaciones, que no tenemos todos los detalles, pero la forma en que actúa Mardoqueo nos indica qué es lo que estaba de fondo. Y al decir él que era judío, porque ahora la situación lo apremia a tomar esa decisión de decir que es judío, ahora esto va a comenzar a poner las cosas un poco tensas. Ustedes ya conocen la narración, y si no, pues les invitamos a que lean toda la narración. Porque vamos a encontrarnos con que esto hace que Amán no se conforme con querer ponerse en contra de Mardoqueo, sino que ahora va con toda la nación judía. Quizás Mardoqueo no hubiera querido nunca que sus decisiones afectaran a toda la nación. No creo que Mardoqueo lo hubiera querido. Pero el hecho es que muchas veces nos va a tocar llegar a estos límites en los que, por nuestra fidelidad, vamos a ser confrontados. Pero noten que, como lo he dicho en otras ocasiones, no es Mardoqueo por su excentricidad que provoca esto. Más bien, él, que trataba de servir de la mejor manera ahí donde estaba, tratando de ser un buen testimonio, ahora se ve confrontado con sus principios y vive de acuerdo a sus principios, como todos debemos hacerlo. Su prudencia, cuando le dice a Esther que no diga que es judía, no evita que él sea valiente a la hora de tener que presentar sus credenciales. Son dos cosas que pueden convivir. Prudencia no es cobardía. Prudencia no es querer ocultar las cosas, ¿sí? Y lo vemos en el caso de Mardoqueo. Mardoqueo, cuando se vio confrontado, ahora dice, bueno, ahora les voy a decir qué es lo que pasa en realidad. Yo soy judío, y como judío, yo tengo mi lealtad solamente para Dios.
puedo respetar al rey, de hecho los respetamos las autoridades civiles, pero mi lealtad final es para Dios. Y esto acarreó el problema. De hecho, seguramente usted ya ha leído lo que dice el libro de Esther en el capítulo 3, el verso 8. Ahí dice de la siguiente manera: Amán, quiero decir que está ahora yendo contra todo el pueblo de Judá, todo el pueblo judío. Amán hace esta declaración. En esta declaración hay verdad y hay mentira. Ya verán por qué. Dice: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino. Le está diciendo Amán a el rey Asuero, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no les conviene tolerarlos. Esa es la Nueva Versión Internacional. Noten, aquí hay verdad y mentira. La verdad es que el pueblo judío tenía leyes diferentes. Eso es verdad. Es como un cristiano fiel que cree en la palabra de Dios. Siempre va a vivir de una manera diferente de todos los demás. Eso es verdad. Pero ¿cómo mintió Amán? Amán dijo que no obedecen las leyes del reino. Aquí hay mezcladas verdades y mentiras. Porque Mardoqueo, para llegar a ser un funcionario, tenía que haber sido alguien honrado y alguien que viviera de acuerdo a los requerimientos que el imperio Medo-Persia tenía. Ahora, cuando este requerimiento, en el caso muy particular de la adoración a Amán, iba en contra de los principios de Dios, Mardoqueo se puso del lado de los principios de Dios. Es verdad que en ese momento estaba desobedeciendo una ley, pero eso no significaba que era desobediente a todas las leyes. Y Amán, en cambio, magnifica estas cosas. Incluso llega a decir que no es conveniente para el rey tolerarlos. Esto ya nos va a dar una vislumbre de lo que va a suceder al final de la historia a nosotros, a aquellos que queremos mantenernos fieles a la palabra de Dios. Pero de nuevo, no es algo que nosotros vamos a provocar. Es algo, no que lo vamos a provocar por nuestras excentricidades. No, se va a provocar porque vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso se va a provocar, pero no es porque nosotros andamos queriendo provocar las cosas. No se trata de eso. Nuestro trabajo es ir, predicar el Evangelio, ayudar a otros, vivir el Evangelio, y esto tarde o temprano hará que el enemigo ponga su foco de atención sobre el pueblo de Dios. Sí, tarde o temprano. Noten las palabras de Pablo más adelante. Pablo dirá: el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Esto es lo que estamos viendo en el caso de Mardoqueo. Eso es lo que se verá al final de la historia. No sabemos en cuánto tiempo, pero estamos seguros que se acerca ese momento. Pero noten, el texto es el que vive piamente. Es decir, aquel que vive de acuerdo a la piedad bíblica. ¿Y cuál es la piedad bíblica? ¿No nos lo dice Santiago? Santiago dice que la religión bíblica es apartarse del mal, pero eso es al final. Sí, es apartarse del mal. Y quería comenzar desde ahí porque es la parte que quizás tengamos muy en mente. Sí, hay que apartarnos del mal, pero dice visitar a los huérfanos y a las viudas, a servir, a ayudar. Esa es la religión de Dios, el servicio a los demás. Eso es lo que nos permite apartarnos del mal y vivir el Evangelio. Y hago bastante énfasis en eso porque al final de eso se trata. No de todas las palabras que salen de nuestra boca, sino de cómo esas palabras que salen de nuestra boca están acompañadas por un corazón, por un carácter que se asemeja al de nuestro Dios, al de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no tenemos que esperar tanto tiempo, que yo sé que no será mucho tiempo ya, pero no tenemos que esperar tanto tiempo para experimentar lo que experimentó Mardoqueo y ser fieles. Cada día estamos siendo probados, esa es la verdad, cada día. Y cada día esa prueba es una oportunidad de testificar. Esa prueba es una oportunidad de mostrarle a otros que nosotros no estamos buscando ser divisorios, que nosotros no estamos buscando causar problemas, pero que sí estamos dispuestos a mantenernos fieles, pase lo que pase. ¿Notan el equilibrio? Y Mardoqueo lo mantuvo.
Y se nos invita a mantener este equilibrio mientras tratamos de alcanzar a los no alcanzados. Porque al alcanzar a los no alcanzados, vamos a lograr llegar a sus puertas, a las puertas de sus corazones, a través de la bondad, a través del amor. Que Dios nos ayude al reflexionar en esto, para que tengamos muy claro que los principios son innegociables. Vivir para Dios, eso es innegociable. Sí, nuestras leyes son diferentes, porque nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero esto no implica que no podamos convivir con aquellos que nos rodean, porque nuestra intención es mostrarles el mejor camino, que es Jesucristo. Él y su palabra, su verdad, su propósito para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, cada día somos desafiados, esa es la verdad, y todos los días vivimos de tal manera que o presentamos tu evangelio o no lo hacemos, o ponemos en alto tus principios o no lo hacemos, o mostramos que estamos siendo transformados por la gracia de Cristo o no lo hacemos. Pero hoy te rogamos que nos ayudes a vivir de tal manera que cuando la gente nos vea personas con las que pueden contar y personas que son verdaderos cristianos porque aman de verdad, pero que también cuando llega la hora de la verdad se mantienen firmes porque nuestra primera lealtad es para ti. Padre, en tu mano de amor nos encomendamos para que nuestro testimonio pueda impactar ahí donde trabajamos, donde estudiamos, donde vivimos, y que las personas que nos rodean puedan ver en nosotros a verdaderos hijos tuyos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.